El mensaje de esta mañana, como ustedes tienen ahí en sus boletines, se llama La Guía del Espíritu Santo hacia la Verdad. Es realmente un pasaje muy importante que precisamente ya había leído nuestro hermano Mario. Vamos a darle lectura de los versículos 12 al 16, al 15, perdón. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, después de estar viendo el pecado que nos asedia, algunos mensajes referentes al Espíritu Santo, qué importante es ver lo que hace de una manera práctica el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Creo pertinente estudiar lo que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de esa obra maravillosa del Espíritu. ¿Le puedes bajar un poquito, Dan? Un poquito. Esa obra maravillosa, más, que el Espíritu hace, y por supuesto cómo nos guía, cómo está guiando tu vida. Y esto pues es algo que realmente vale la pena. Y no solamente nos guía por guiarnos, sino nos guía hacia la verdad. Por eso así se le ha titulado. No solo está el pecado muy presente, te das cuenta de lo que veíamos la semana pasada, sino también tenemos una guía que nos instruye. Eso es lo que creí pertinente compartirles el día de hoy. Y vemos en este contexto, ya lo ha leído mi hermano, pero que Jesús había estado enseñando a los discípulos. Estaba compartiendo que era conveniente que se fuera para que la obra del Espíritu Santo se cumpliera en este mundo. ¿Te das cuenta? El trabajo del Espíritu es muy amplio, aparte de todo lo que hemos estado enseñando, basándonos en la epístola de los Romanos. Aquí el Espíritu Santo tenía un trabajo que desempeñar. Tenía que convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo han leído. Y todo esto sería posible a través de la predicación del Evangelio. De otra manera no sería posible. El Espíritu sigue y seguirá convenciendo al mundo, ¿te das cuenta? A través de nuestra predicación, de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Y esto es lo que hace el Espíritu. El Espíritu convence al mundo de pecado porque domina este mundo. El pecado domina este mundo, ¿te das cuenta? Y los hombres tienen que darse cuenta que viven en esclavitud y deben ser sacados de ahí, de pecado. Y luego de justicia, decía, estoy dando un pequeño contexto de esto, porque por cuanto Cristo cumplió las demandas de Dios para hacer justicia a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Lo que tenía que hacer. Y por supuesto, de juicio, cuando dice, ya vimos de pecado, de justicia y de juicio, por el cual se avecina prácticamente el fin, en el que Dios juzgará la obra de todos aquellos, finalmente, que serán condenados incluso, incluyendo a Satanás. Eso no es para los creyentes, de ninguna manera. Por eso es de juicio. Finalmente, todos los que han rechazado el Evangelio y todos los que no han querido nada con Jesucristo serán juzgados en el juicio del trono blanco, y muchos de sus seguidores no se encontrarán en el libro de la vida. Qué tremendo, ¿no? Si tú lo ves así, pudieras pensar, decir, bueno, pues ya qué, ¿no? Hay quienes dicen eso, ¿no? Pero no es el caso. Realmente esto es realmente alarmante. Muchos pasarán por toda la eternidad en el infierno. Allá lo dice en Apocalipsis 20, del 10 al 15. Pero ahora que nos encontramos con este pasaje, que me interesa complementarlo, ya que hemos hablado de la adopción y de los pecados que nos asedian, y aquí Jesús está ejemplificando, o explica más bien, cómo el Espíritu te va a guiar hacia la verdad. ¿Cómo lo va a hacer?
precisamente para no caer en pecado, ¿no? Lo que hablábamos la semana pasada. Hasta podríamos pensar que es se trata del 9º principio. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo 8 principios? 8 principios. Y bueno, parece que fuera otro más, el 9º principio, como un preventivo para despojarnos del pecado o como un preventivo para no caer en pecado, que sería la guía del Espíritu Santo hacia la verdad. Es otro principio, ¿no? Por cuanto te das cuenta de la situación terrible que sucede en muchas iglesias, que no están siendo guiadas correctamente. ¿Y cuántos líderes están matando a las ovejas de inanición? Y como consecuencia miles y miles de hermanos no encuentran esa guía del Espíritu Santo de una manera correcta. Es terrible. Dice el hermano MacArthur, y les leo, lo cito enseguida, dice: una iglesia no puede esconderse detrás de múltiples puntos de vista y ser legítima. Si el evangelio cristiano es verdad, entonces todo lo demás es mentira. La iglesia no puede conducir a los pecadores a la salvación si proclaman que un camino es tan bueno como cualquier otro. Sin embargo, dice el hermano, siempre estoy oyendo este inclusivismo en labios de algunos que se llaman creyentes. Tienen miedo de causar discordancia o divisiones al sostener la estrecha exclusividad del mensaje de Jesús. Esa actitud sería lo mismo que escoger el camino ancho. En otras palabras, el ver los errores de la predicación distorsionada que hoy se predica y no encararla. Oye esto, escucha esto. Y no encararla o enfrentarla con la verdad es lo mismo que aceptarla. Jesús es el único camino, la puerta es así de estrecha y no tiene por qué haber otra manera de ser predicada para no lastimar a nadie, con tal de no lastimar a nadie, ¿no? Y si no es determinante tal como está escrita, entonces han vendido su ministerio. Fin de la cita. Tiene razón. Yo no puedo ocultar el peligro del pecado solo por no lastimar a alguien, ¿no? Yo no puedo. Porque si no estoy vendiéndome a eso. Pero también debo entender cómo el Espíritu Santo descubre lo que realmente somos, lo que tú eres. El Espíritu Santo te descubre así, lo que quieres hacer y cómo realmente tú quisieras que el Espíritu Santo te guíe. Es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo Jesús ilumina la mente de los discípulos de tal manera que ellos puedan tener esa influencia del Espíritu Santo en el seno mismo de la iglesia. Y vamos a ver tres puntos aquí muy importantes. En primer lugar, vamos a ver la fragilidad de los discípulos. En segundo lugar, el propósito del Espíritu. Y en tercer lugar, la función del Espíritu. Fíjate, la fragilidad de ellos, el propósito y la función. Entonces ya como que estamos encontrando más principios, ¿no?, de los que habíamos encontrado la semana pasada. Entonces son aquí 3 más. Y aquí está. Pero fíjate, ellos estaban en una actitud casi ajena a lo que Jesús quería decirles. Otras ocasiones se los he compartido. Les he dicho que los discípulos parecía que andaban en la luna, sinceramente. No entendían lo que les decía. Varias partes de la Escritura nos muestran, no entendieron lo que les dijeron, lo que Jesús les decía. Y vamos a ver aquí la fragilidad de los discípulos. Vamos a ver el versículo 12. En primer lugar, la fragilidad de los discípulos. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Fíjate lo que está diciendo, no las podéis sobrellevar. Qué tremendo, ¿no? Los discípulos necesitaban mucho fortalecimiento espiritual. Por esa razón Jesús está hablando con ellos, porque habían revelado un orgullo pecaminoso. Y de eso tenemos que estar conscientes y de eso también tenemos que pensar que a veces así sucede. Al poner una especial atención en ellos mismos, cuando tú pones una especial atención en ti mismo,
y no en lo que Jesús trataba de revelarles. Es una terrible fragilidad. Te preocupas demasiado por ti. Demasiado. Que pones poca atención en lo que Jesús realmente te quiere decir, ¿no? Les había indicado lo que el Espíritu Santo haría en el mundo y con ellos, ya lo expliqué, y muchas cosas más que tenía que decirles, pero desgraciadamente les había parecido demasiado pesados llevarla o sobrellevarla sobre sus hombros. Ahí dice, no las podrían sobrellevar. Mira, qué tremendo. Posiblemente toda esa información, si bien podemos comprender que ellos no tenían totalmente la culpa de su fragilidad, escuchen esto, tampoco eran capaces para sobrellevar lo que Jesús les había dado, lo que les había ya enseñado. 3 años ahí de seminario, ¿te das cuenta? 3 años, pero no era de 7 a 10, era todo el día, mis hermanos. Así que por eso la doctrina respecto a la cruz no alcanzaría su pleno desarrollo hasta que Jesús estuviera crucificado. Hasta entonces empezaron a comprender todo. Y el Espíritu Santo haya sido derramado en ellos. Mira, desde el sacrificio de Jesucristo hasta a la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, hasta entonces, todo ese tiempo, tardaron un poco para que entendieran muchas cosas. Para entonces fue entendible lo que Jesús había dicho, pero por lo pronto no parecían asimilarlo tan fácilmente, mucho menos lo que aún quedaba por decirles en ese ínter. Era muy difícil llevar esa sobrecarga o no la podían sobrellevar. Miren la palabra aquí, sobrellevar, me llama la atención. ¿La estás viendo? También se traduce como soportar, que es la palabra griega bastazo, que tiene la idea de levantar, de alzar, literalmente declarar o sustentar. Recibir también significa cargar, llevar sobre sí, sufrir. Ahí está. Podemos ver cómo ellos tardaron mucho tiempo en comprender, en asimilar la palabra de verdad. No podían conseguir todo el beneficio de la enseñanza. Y es ahora una gran ventaja de la cual nosotros tenemos. Aquí está todo lo revelado. Contrastadamente con ellos, vemos el gran beneficio que ahora tenemos en la palabra de Dios. Ellos no, por supuesto, y por eso dije que no tenían completamente la culpa, ¿no? Pero mira, también entre ellos, entre la incredulidad y la ignorancia, ¿no? ¿Te das cuenta? Aquí esos dos puntos parecen ser como muy tensos, ¿no? Como lo que hablaba en la mañana de las características de tensión entre doctrinas que parecen, o sea, están caminando paralelamente, pero parecen muy distintas. Pero ahí están. Y ellos también, entre la incredulidad y la ignorancia. Los discípulos muestran aquí realmente su fragilidad de no comprender la enseñanza que Jesús les estaba dando. Vayan a Juan, aquí un poco atrás, y miren aquí en el capítulo 6, vean en el versículo 59 y 60. Básicamente el 60, pero quiero arrancar del 59. Dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Ni siquiera habían escuchado algo de juicio, pero dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nadie que no quiera acercarse a buscar la comprensión de las palabras podrán ser realmente comprendidas. No, a veces al no tener el hábito de estudiar la palabra de Dios, se te vuelve incomprensible la predicación también. Si no tienen, o sea, si se tiene muy poco entendimiento
de lo que es la Biblia, entonces te va a costar mucho trabajo entender muchos aspectos doctrinales que aquí predicamos. Realmente así es. Y ahí el deseo nuestro de insistir en que tomes un estudio, que estés realmente en nuestros estudios, que te sigas preparando, que sigas creciendo en el conocimiento del Señor. Esa es la auténtica forma de entender o para entender realmente su palabra. Y como les dije, ellos estuvieron 3 años ahí en el seminario de tiempo completo y no entendieron. ¡Qué tremendo! Tenemos por lo general personas que entienden muy poco. Fíjate, estos son los 3 aspectos que suceden en las iglesias. Por lo general tenemos personas que entienden poco, otros entienden mucho de lo que aquí se enseña, pero hay otros que no entienden nada. Y te lo puedo asegurar. No entienden nada. O al menos no hay una retentiva suficiente en su mente para que quede claro el mensaje de la palabra de Dios. Y eso limita el aprendizaje, obstaculiza la aplicación de la palabra incluso en tu propia vida. Mira, ve lo que dice Hebreos. Ya habíamos visto Hebreos anteriormente, pero ve otra vez en el capítulo 5. En el capítulo 5, ve en el versículo 11. Otro aspecto, lo que el autor estaba batallando aquí también, en el aprendizaje de las personas. Versículo 11. Vean lo que dice acerca de esto. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Wow, tardos para oír. El Señor está aquí describiendo el nivel espiritual que realmente tenían los hebreos aquí. Aquí ese es el nivel espiritual y es la condición en la que muchas iglesias, vuelvo a repetirlo, están o se encuentran. Tienen un letargo impresionante, un letargo espiritual. Cuando no se apropian de la verdad, produce rezago. Una falta de progreso espiritual y por ende la incapacidad de comprender o asimilar algunas enseñanzas indispensables para tu crecimiento. De verdad, eso sucede. Pero mira, si regresas ahí en Hebreos, ahí mismo, ve en el capítulo, en el versículo, estábamos en el 5:11, vean el versículo 12, porque la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, fíjate nada más, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel, vean lo que dice en el 14, en el 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y mira, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ve todo lo que produce la palabra de Dios. Genera un discernimiento muy particular en tu vida, el conocimiento bíblico. Todo creyente debe ser ya un maestro. De hecho, todo creyente debería ser un maestro de la Escritura. Se los digo de verdad, ¿eh? Pero cuando no se ha obedecido el Evangelio de Cristo, ni se ha aplicado la palabra en sus vidas, son improductivos. Y se vuelven tardos para oír y tardos para entender. Se quedan como niños todo el tiempo. Espero que no por eso muchos digan, no, es que el que no fuere como niño no puede entrar al reino de los cielos, ¿no? ¿Por qué no aprendes la Escritura? No, es que el que no fuere como niño. Pues sí, ahí te quedaste como niño, ¿no? Esa no es la idea. Tu crecimiento debe ser evidente.
Evidente no sea solamente para ti delante del Señor, sino para los que te oyen, para los que te escuchan, para los que están cerca de ti, para que vean ellos tu progreso espiritual y glorifiquen al Señor y no te vean ahí un ignorante que solamente se sabe Juan 3:16. Y mira, de todas maneras tú vas a ver Juan 3:16 y es un precioso pasaje, pero yo quiero que vayan a Primera Tesalonicenses para que vean ustedes cómo era el progreso de los tesalonicenses, otra epístola que tengo muchas ganas de compartirles a ustedes. Vean en el capítulo 3, versículos 12 y 13. Vean lo que quiere Dios para tu vida. 12 y 13, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Nota aquí, quiero que notes aquí algo muy interesante. Aquí hay un aspecto gradual de las funciones espirituales. Mira, crecer y abundar en amor es un resultado de tener afirmados tu corazón. No voy a meter teológicamente a ver este pasaje, pero vean lo que dice. Crecer y abundar en amor es haber sido afirmados tu corazón. Y por supuesto es un compromiso de vivir una vida irreprensible en santidad delante de Dios. Es el compromiso. Es el compromiso tuyo. ¿Lo estás viendo ahí? Ahí está. Como dice Carballosa, ahí siempre ha estado ese versículo. No se ha movido de ahí. ¿Te das cuenta? Así que todo esto es prácticamente buscar salirnos de nuestra fragilidad por la ignorancia que aún parece prevalecer. Así sucedió con los discípulos y con muchos hermanos que se conforman solamente con su ración dominguera. Tu ración dominguera ya la estás recibiendo ahorita. Toda la semana vivir con una ración del domingo. A ver, espero que sobrevivas, Si no nos comprometemos a estudiar las Sagradas Escrituras, hermanos, nunca comprenderemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Los judíos no quisieron entender el Evangelio, fíjate, no quisieron entender el Evangelio y por lo mismo nunca lo transmitieron. El plan original de Dios era que los judíos fueran los evangelistas en todo el mundo. No lo quisieron entender. Ellos se sentían orgullosos de tener la ley, pero nunca supieron realmente el mensaje de Dios a fondo. Acuérdate que a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? Y créanme, mi deseo es que nuestra iglesia se vuelva básicamente experta, que comprenda aspectos teológicos, escatológicos, que están aquí en la palabra de Dios. Yo quisiera transmitirles así todo mi costal que traigo, de lo que he recibido y de lo que estoy comprometido, por supuesto, a darles. Ahí está el punto. Y luego, cuando alguien les pregunta una cosa difícil, ¿qué sucede? Pues es tu deber explicarles la palabra a quien te pregunta. Pero cuando no sabes nada, nomás te concretas a dar los pasajitos ahí que más o menos te aprendiste, pero no con términos profundos. Y a veces se enredan en dar respuestas, al querer dar respuestas claras y nunca las dan. Y noten que Jesús tenía mucho que decirles aquí. Mucho que decirles. Ahí está. Pero desgraciadamente no eran todavía capaces incluso de digerirlo como debiera ser. Este es el punto. Al menos de soportarlo, como dice ahí, de sobrellevarlo. Pero noten ustedes que Jesús, comprendiendo esto, sabe lo que necesita. Noten en segundo lugar, el segundo punto es el propósito del Espíritu Santo en el versículo 13. Vean, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, comienza con la palabra cuándo, pero cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Aquí esta palabra indica realmente el tiempo en el que el Espíritu habría de venir. Y es el Espíritu de verdad, porque es la fuente de la verdad y quien la imparte y guía a su pueblo para conocer la verdad. De otra manera sería imposible. Solamente es a través del Espíritu Santo. Cuando se habla de la verdad absoluta, única, jamás nadie la encontraría por otros medios. Si cualquier otra religión piensa que propaga la verdad es absoluta o deja de ser verdad y solamente el Espíritu te revela la verdad. Y si ellos no tienen al Espíritu, mira, van a permanecer ignorantes. Mira un poco más atrás, aquí en el capítulo 14, versículo 16, lo que dice 14:16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mira, aquí hay aspectos muy interesantes en cuanto al significado de las palabras. Nota que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, ¿no? Mientras no tengan al Espíritu, no pueden conocer la verdad, lo que les estoy dando cuenta, lo que les estoy explicando, perdón. En contraste con el mundo, aquí dice que mora en vosotros, ¿no? O sea, en contraste con el mundo, con nosotros, aquí está morando con vosotros y estará con vosotros. Esto les está enseñando Jesús. ¿Esto qué quiere decir? Esto señala una diferencia entre el ministerio del Espíritu Santo de antes y de después de Pentecostés. Lo que dice aquí, mora con vosotros y estará con vosotros, hay una clara espacio ahí entre los que, como les digo, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo antes de Pentecostés y después de Pentecostés, es decir, los que habían creído las buenas nuevas de salvación directamente por labios de nuestro Señor Jesucristo, antes que viniera el Espíritu Santo, habían sido iluminados por el Espíritu Santo, por supuesto. Moraba el Espíritu Santo ahí con ellos, por supuesto, en los que creían. Y también en el Antiguo Testamento, lo mismo. Ellos eran llenos del Espíritu Santo también, por supuesto que sí. Pero no de una manera permanente, como les dije y se lo he explicado siempre. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero los que habían creído en Jesucristo, mira la diferencia, al inicio de la iglesia recibirían el Espíritu Santo y estaría con ellos. Ahí lo dice claramente. ¿Lo estás viendo? Entonces una cosa es que moraba el Espíritu Santo y otra cosa es que estaría con ellos permanentemente después de que creyeran en su sacrificio, en la cruz, en la obra redentora. Así que la función del Espíritu Santo es permanecer en el creyente, quedarse con el creyente. Pero no solamente es eso, sino guiar al creyente, guiar a la iglesia hacia la verdad. Literalmente significa ir adelante, conducirla. Esa es la idea. Mira lo que dice el Salmo 25, por favor. Versículo 5. Mira desde cuándo, por eso les dije, encamíname a tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, encamíname. En otras palabras, aquí el autor David implora la dirección, implora perdón, implora una protección espiritual importante para su vida. Aquí está exactamente la dirección que el Espíritu debe tomar en cada uno de nosotros y de proporcionarnos esa fundamental propósito que tiene para con cada uno, guiándonos en la línea correcta. Sin ella, hermanos, vamos a errar el camino.
Cometemos muchos pecados sin la dirección del Espíritu Santo. Nos desviamos con mucha facilidad. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué nos desviamos? Porque el pecado está ¿qué? Está con nosotros. Aquí está, en nuestra carne, en nuestra humanidad caída. Ahí está. Entonces, es la misma función que hace, por decir así, un guía de turistas, ¿no? ¿Te acuerdas que hay un guía de turistas? Él va delante de ti, mostrándote algunos lugares, enseñándote lo que sabe. Sin el guía, pues ignoraríamos todo y al ratito ya andas perdido por ahí, ¿no? Hablando de una manera literal, pues el Espíritu Santo hace esa función. Sin Él sería un desastre tu vida. Tomaríamos el rumbo equivocado. Esa guía ejerce influencia en la conciencia de los hijos de Dios y entonces marchamos en la dirección correcta. Los que yerran el blanco no se han dejado guiar por Él. ¿Ha cerrado el blanco? Se dice, aquí deberían todos decir, ¡sí! ¿No? Pues ni modo que seas perfecto, yo también, ¿no? Me uno a eso. Hemos cerrado el blanco porque de repente no parecemos estar siendo guiados por Él. De hecho, muchos se equivocan constantemente y pagan duro el precio. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por el consejo del incrédulo, por ejemplo. Se han dejado guiar por otro tipo de consejos, por la forma como les dijo el compadrito o quién sabe quién más, o la comadrita. Suben, bajan, andan por aquí, de aquí para allá, sin dejarse guiar por el consejo sabio del Espíritu Santo por medio de su palabra. La frase, Él los guiará a toda verdad, si regresamos, Él los guiará a toda verdad, ¿ya lo estás viendo? Así como en el 14:26 apunta particularmente hacia la revelación sobrenatural de la verdad de Dios que Dios ha revelado en Cristo. La palabra verdad es la palabra aletheia. Aletheia, que significa la verdad de Dios, es un término absoluto, lo que le estaba yo diciendo. La verdad es verdad, no tiene otras direcciones. La verdad es absoluta. Y ahí está, por eso es aletheia. Pero además el significado no es meramente la verdad ética, sino la verdad encarnada en Él. En toda su plenitud, extensión. Jesús es la perfecta extensión de la verdad. La verdad es Cristo y ese es el tema de los escritos inspirados en el Nuevo Testamento. Y tú lo puedes ver, lo puedes constatar fielmente y así te das cuenta hacia dónde te estás dirigiendo. Entonces, por eso dice, no hablará, vean ustedes en el versículo 13, no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué significa esto? Bueno, el Espíritu Santo iba a enseñar a los apóstoles y a los escritores sagrados de verdades absolutas que ellos tenían que enseñar a otros. Ese fue el propósito del Espíritu Santo. Gracias a eso hoy tenemos la Biblia completa. ¿No es cierto? Lo que hablaba yo en el estudio, fue exhalada por el Espíritu Santo y por supuesto ahí está, el canon bíblico fue cerrado, también están incluidas todas las cosas que habrán de venir. Cuando dice eso, a mí me parece muy interesante decirlo, todas las cosas que habrán de venir. ¿Qué es eso? Bueno, pues aquí está la enseñanza de escatología, precisamente. Aquí está las cosas futuras, como las haría saber por medio de los que escribieron los hechos futuros que aparecen en 1 Corintios 15, del 24 al 28, cuando Jesús reine y ha puesto a sus enemigos por estrado de sus pies, ¿se acuerdan? ¿Sí, amén o no amén? Además de todas esas cosas que se escribieron en 1 Tesalonicenses capítulo 4 con respecto al arrebatamiento de la iglesia. ¿Se acuerdan que hay en 1 Tesalonicenses 4 un arrebatamiento? ¿Sí? ¿Quién dice amén? Más oí como 76 voces cuando aquí hay 160. Qué rápido cuento, ¿no?
Bueno, ahí está, 1 Tesalonicenses 4 con respecto al arrebatamiento. Y en 2 Tesalonicenses 2, ¿qué hay? A ver. El anticristo, hermanos. La abominación desoladora. Acuérdense, ahí está. No obstante, lo que Juan escribió en el libro de Apocalipsis es tan importante y tan interesante, con cosas asombrosas que habrían de venir, que no se quedan en la historia solamente, no se quedan en la suposición de que van a llegar, o no se quedan en la incredulidad de algunos que dicen, no es cierto eso, ¿no? Y también la Biblia dice de algunos que no creyeron. Pero cuando llegó Cristo, o cuando llegue Cristo, Él revelará los corazones de cada uno de nosotros. Si tienes al Espíritu, te vas con Él. Como dijimos en la mañana, si eres elegido, te vas con Él. Si no eres elegido, obviamente no tienes al Espíritu. ¿Y qué? ¿Te quedas ahí en la Plaza de las Armas o ahí en el metro de Insurgentes? A ver qué haces ahí. O aquí solo a ver quién pastorea, ¿no? No, hermanos, es necesario entender que las cosas que habrían de venir, estás tú ahí incluido, porque vas a la presencia de Dios en el arrebatamiento de la iglesia. Noten ustedes el tercer punto. Todo fue con el propósito de que nos haría saber el Espíritu Santo por medio de lo que fue escrito en la palabra de Dios. Y noten las funciones del Espíritu, versículo 14 y 15. ¿Ok? Las funciones, el propósito, primero la fragilidad de los discípulos, el propósito y ahora la función del Espíritu. Él me glorificará. ¿Lo estás viendo? Porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Mira, cuando dice Él me glorificará, esto es muy importante, ¿eh? Muy importante saberlo. La función del Espíritu Santo no es llamar la atención a sí mismo, a su obra o a su obra misma. No, eso no es. La función del Espíritu es glorificar a Jesús. Él me glorificará, dice. ¿No es eso? ¿O qué sería? Eso es glorificar a Cristo, ¿no? Poner especial atención en la obra de Jesucristo. Me confunde las iglesias que hacen tanta exaltación al Espíritu Santo y Cristo, quién sabe dónde ande, ¿no? El Espíritu Santo, su función verdadera es glorificar a Cristo. Poner atención en sus enseñanzas, sus mandamientos, su poder, su santidad, su amor, haciendo que todo esto resplandezca y se manifieste entre todas las naciones. Todos los dones y las gracias del Espíritu Santo sean realmente reveladas para la gloria del Padre. Haciendo que todo esto resplandezca, se manifieste entre todas las ciudades, todos los países del mundo, todos los mensajes escritos y orales de los apóstoles. Piensa esto. Todo lo escrito, todos los milagros, las sanidades que hubo ahí, tenían el objeto de glorificar a Cristo. Hay que estudiarlo. Estúdialo y verás. Esto es casi igual en el versículo 13. Por supuesto, en que toda la verdad del Antiguo Testamento revelada por Dios destaca el punto central, que es Jesucristo. Por eso dice, vamos a Hebreos, mira, un momento. Dime, ¿qué es lo que comienza a decir Hebreos precisamente al principio de su revelación? O sea, de lo revelado a este autor, que se desconoce hasta la fecha. El autor de Hebreos. Muchos han dicho que es Pablo, muchos han dicho que incluso que fue otros con discípulos de él. No sabemos todavía.
Versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Espíritu Santo hace funcionar que las verdades de Cristo sean proclamadas e imitadas, con la finalidad de que resplandezcan más y más vívidamente sus virtudes, que son y que deben ser imitadas por cada uno de nosotros. Él es el estándar para imitarlo. No hay otro. El único que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo, fue Pablo, pero mira, el estándar no es Pablo, El estándar es Cristo. Mira su mansedumbre. Estudia eso, ve su humildad, su ternura, su paciencia, su prudencia, su grandeza, su señorío, sus bondades, etcétera, etcétera. De cuántas cosas maravillosas podemos saber, analizar y aplicar a nuestra vida si no fuera por el Espíritu Santo que te lo ha revelado. No porque fuera una revelación extra Biblia, eso no existe. No te puedo dar una revelación fuera de lo revelado por la palabra de Dios, por Dios mismo. Aquí está la única revelación contundente, precisa, absoluta, inerrante. Lo que Dios ha querido revelar a todos nosotros. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Todos los maravillosos calificativos y exaltaciones son aplicadas a nuestro divino Salvador. Todo por el Espíritu Santo glorificando a Jesucristo. Esa es su labor. Y bueno, ya vimos también en semanas pasadas, ¿se acuerdan ustedes que estuvimos viendo y analizando todo Romanos y lo que vimos acerca del Espíritu de Dios? Todo lo que hace, todo lo que hizo, todo lo que sigue haciendo en ti y en mí. ¡Qué maravilla! Finalmente glorificas al Señor, ¿no es cierto? Por eso dice, tomará de lo mío. Cuando dice aquí esto, es muy importante. Aquí en el versículo 15, ¿lo estás viendo? Esta es una promesa definida del Espíritu para interpretar a Cristo. Todo lo escrito hasta nuestros días se interpreta bajo la tutela del Espíritu Santo y otorga un conocimiento pleno de lo revelado. Mira, por favor, Efesios 1:17. Ve Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira todo lo que hace, todo lo que el Espíritu toma, lo está plasmando en tu mente y en tu corazón, pero está aquí. Y solamente a través del conocimiento de Él. Vean el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Deberías estar así, sorprendidísimo. Deberías estar, de verdad. Mira lo que dice Colosenses aquí adelante, en el capítulo 2:2. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo, 2:2. Bueno, sostengo con vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. Fíjate todo lo que hay que hacer, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo no podría ser anunciado. Fíjate, hoy lo que voy a decir, me atrevo a decir esto porque así es. Eso es lo que revela aquí la Escritura y sobre todo el pasaje que estamos viendo. Cristo no podía ser anunciado, comprendido y aplicado si no fuera por el Espíritu Santo. ¿De qué otra manera, no? Cristo es el tema central de las Escrituras. Y como tal tiene el derecho de llamar suyas las enseñanzas basadas en los hechos de redención que conforman la justificación, la santificación y la glorificación. Todo nuestro proceso de salvación. Ahí está. Te justifica, te santifica y un día te va a glorificar. Ahí está. Y de todo eso los profetas del Antiguo Testamento incluso eran guiados por el Espíritu Santo. Y quiero dar algunos pasajes, ¿no? Pero no del Antiguo, sino del Nuevo, pero revelan lo del Antiguo Testamento. Vayan a Hechos, por favor. Aquí daban testimonio de Cristo. Mira, Hechos, capítulo 10, 43. Bueno, vean el del 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas. ¿Cuáles profetas? Pues del Antiguo Testamento. Los profetas en el Nuevo Testamento figuraron un poco ahí, pero no fueron contundentes. Realmente no había revelación ya para ellos. ¿Qué? ¿En cuál versículo estoy? Ya se me fue. Exactamente, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí está. Fíjate, ¿desde cuándo? Vayan a Primera de Pedro, también es muy importante que yo les muestre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vean también este punto muy importante. Los profetas, fíjate lo que dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¡Wow! Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos se pusieron a estudiar, una vez que sabían que iba a venir el Mesías. Antes, por supuesto, en el Antiguo Testamento, muchos indagaron y escudriñaron y vieron aquí, por allá, y así, paso a paso, letra por letra, para saber qué decía del Mesías, en qué tiempo vendría. Obviamente, no supieron con exactitud, pero de alguna manera les fue revelado por el Espíritu Santo que vendría un Salvador, un Mesías, incluso que moriría, incluso que resucitaría al tercer día. Todo está indicado en el Antiguo Testamento, todo. ¿Y todo por qué? Porque el Espíritu Santo se los reveló. ¿Quién otra persona? Nadie más. Solamente Él. Luego concluye en el versículo 15, vean lo que dice, sino como aquel que os llamó es santos. No, perdón. Estamos hablando de Primera de Pedro, de Juan, perdón. Regresamos a Juan 16 en el versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo están viendo? Ya en el último versículo que estamos viendo. En otras palabras, ni el Hijo podía hacer, sino lo que veía del Padre. Ni el Espíritu podía decir, sino lo que oía del Padre y del Hijo. Pero el Padre había puesto todas las cosas en manos de su Hijo. Por lo que al tomar del Hijo, fíjate, al tomar del Hijo, el Espíritu Santo tomaba necesariamente también del Padre. ¿Por qué? Porque ahí está la Trinidad unida profundamente, inseparable por toda la eternidad. Ahí está. Es como cuando decimos que recibimos a Cristo, este ejemplo que les di,
En el contexto es una realidad, recibimos a Cristo, ¿de acuerdo? Pero sabemos que indirectamente estamos recibiendo el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Recibí a Cristo, pero en realidad recibiste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el emisario, Él es el consolador, Él es el que tú recibirías precisamente para ser guiado hacia la verdad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí está las tres personas de la Trinidad con una relación eterna, voluntariamente asumida de amor y de amistad, en lo que cada uno trabaja para la gloria y honra de las otras personas. ¿Te das cuenta? El Espíritu procede conjuntamente con del Padre, precede del Padre y obviamente precede del Hijo, ya que esta relación hacia el Espíritu Santo no se distingue del Padre y del Hijo, sino que está todo en comunión, está todo ligado, está todo relacionado perfectamente bien en tiempos, espiritualmente y por supuesto en el futuro y finalmente para la gloria del Señor. Y gracias a esa relación de interdependencia, los discípulos podían llegar a saber el significado de la obra completa de salvación. Para los hombres, por supuesto, pudiera ser locura, pero para ti que tienes el Espíritu Santo, lo entiendes, lo sabes, lo comprendes, lo asimilas, lo captas, y sin el Espíritu no puedes hacer nada de eso. ¿Por qué creen que tantas personas dicen, la Biblia se contradice? ¿Los has oído? No, la Biblia la escribieron hombres. Ahora estoy hasta con el cantadito, pero perdónenme. Pero realmente es terrible. Mientras ellos no reciban al Espíritu Santo, que es realmente el intérprete. ¿Te das cuenta? Ese es el intérprete, para que tú comprendas lo que Dios quiere de ti y para que entiendas la obra completa de salvación. Mira, lo que me llamó la atención, que en los 3 versículos, 13, 14 y 15, terminan, terminan en la palabra y os lo hará saber. ¿Lo estás viendo? El 13 termina y os hará saber las cosas que van de venir. El 14 y os lo hará saber. Y el 15 y os lo hará saber. Es la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo que realmente está trabajando en tu vida. Y eso es no que sea más que suficiente, porque de todas maneras Dios utiliza maestros, Dios utiliza pastores, Dios utiliza predicadores para que expliquen la verdad bíblica. Pero en cuanto a lo referente a la salvación, ya no tiene nadie que explicarte nada, porque debes saberlo desde un principio. Por eso el Evangelio se tiene que entender. No nomás decir, Cristo te ama. ¿Y eso qué, no? Haz una decisión por Cristo. O sea, tú decides cuándo le recibes, ¿no? Ahí está el Señor ahí. A ver cuándo me recibe No, hermanos, no es así. Obviamente ya hemos explicado todo en su contexto, en saber en qué momento y en qué tiempo Dios te está llamando al conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos esa responsabilidad. El Espíritu Santo trabaja en ti constantemente. No impidas que el Espíritu Santo te esté mostrando en qué momento tú debes hacer las cosas. Hay veces que puedas recibir alguna exhortación de un hermano, de un pastor, de un maestro de algo, no lo rechaces. Sobre todo si te está hablando con la palabra, porque es el Espíritu Santo quien te está llamando. No una revelación nueva, una revelación que ya está aquí escrita. Toda la plenitud del Espíritu la vas a alcanzar cuando lleguemos a su presencia. Pero mientras tanto, otra vez vuelvo a la palabra responsable.
Tú eres responsable. Todo lo que has recibido, ¿dónde lo has almacenado? ¿Dónde está? En mi Biblia, claro que sí, pero ¿dónde está la explicación de X o tal pasaje? Lo tengo en los CDs, en mi USB. Y ahí está, muy bien. Llévalo a cabo. Escucha cada detalle de lo que Dios te quiere mostrar. Sé una persona atenta a la voz del Espíritu Santo por medio de su palabra. Si no lo haces así, entonces tú mismo estás sembrando, tú mismo vas a cosechar lo que has sembrado. Todo lo que el hombre sembrare, ¿qué? Bien sabemos, ¿no? Así que toda la obra es por el Espíritu Santo. Y me pareció muy interesante compartir esto, porque aparte de la revelación de su palabra y de la obra redentora de Jesucristo, aparte de la obra maravillosa de creación, de que es el mismo Jesucristo, ahí lo leímos en Hebreos 1, 1 y 2, el Espíritu Santo es el que hará que tú tomes vuelo, te levantes y realmente glorifiques a Dios en todos los aspectos de tu vida, te vaya bien, te vaya mal, te vaya pésimo, te vaya terrible, glorifica a Dios. Si no es así, te vas a venir abajo. Y entonces vas a decir, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo glorificaste a Dios? Por tu trabajo, por tus hijos. ¿Cuándo has glorificado a Dios por tener la salvación? Tan solo con eso ya, tan solo con eso. Hay que hacerlo. Levantemos de veras nuestra adoración a nuestro Padre Celestial por el Espíritu que nos ha dado. Oremos a nuestro Señor, dándole gracias por sus bondades. Eterno Señor y Salvador, cuán invaluables son tus riquezas, las riquezas de tus escritos, las riquezas de tantos hermanos que también has usado para estos comentarios salidos también de la pluma de tantos siervos tuyos. Bendice los que viven, Señor, y los que están en tu presencia. Gracias, Señor. Y todos estos apóstoles que tú usaste para tu revelación. Gracias, Señor. Gracias. Me doy cuenta entonces cuánto hemos de comprender tu dirección. Pero no solamente comprenderla, sino seguirla. Y todavía parece que todavía no comprendemos cuál es la dirección que tú, Señor, nos estás indicando. Somos un cuerpo espiritual, una iglesia que debe mantenerse no con sistemas, con métodos, Señor, sino con la guía de tu Espíritu. Te pido, Señor, esta mañana hayamos entendido lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y una vez más te seguimos pidiendo por nuestros hermanos, por su consolación, la consolación de Lupita, de Marilena, de Patti, Señor. Gracias, Señor, por todos nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, porque te lo pedimos en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.